¿Qué es la ley Mordaza? ¿Cuáles son sus consecuencias y el precio de sus sanciones? Pues bien, en este reportaje vamos a intentar aclarar todas estas cuestiones. Además, vamos a contar con los diferentes puntos de vista, tanto de los partidos políticos como de los afectados por esta ley y, por último, de los ciudadanos de a pie. Bueno, ¿sabes qué es la ley Mordaza? Vale, ¿y sabes qué puede afectar que si pones un tuit en plan en contra de la monarquía o en contra del, o contra el terrorismo, cosas de estas, perdón, a favor del terrorismo y cosas de estas, te pueden multar con multas hasta 60.000 euros? Vale, y no sabes cómo afecta en tu vida ni nada de nada. Vale, pues muchas gracias. Después de haber conocido la opinión popular, queremos dejar claro las nociones básicas de esta ley. La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, es muy polémica, porque en opinión de muchos sacrifica libertades para supuestamente garantizar la seguridad. Una mayoría política alternativa al PP quiere derogar ahora sus excesos. Dicho esto, nuestra corresponsal Natalia se ha acercado a la sede del PNV en Bilbao para hablar con su presidente, Antonio Ortuz. También hemos podido contactar con Mikel Legarda, diputado del PNV en Madrid, quien ha redactado modificaciones en 44 artículos de esta ley. Era mentira, porque lo que querían era seguridad para ellos, no para la gente, ¿no? En el fondo, la reforma de la ley anterior y lo que se llamó la ley Mordaza, lo que venía era a proteger al gobierno, a los cuerpos policiales, frente a cualquier reivindicación o frente a cualquier movilización contraria a ello. ¿Por qué nos oponemos? Porque era una pasada. Se sacrificaban gran parte de derechos básicos como el derecho de manifestación, el derecho de concentración, el derecho de opinión, de libertad de expresión, para garantizar comodidad al gobierno. Nos parece que en una democracia lo importante son los derechos, aunque los gobiernos estemos incómodos. Por un lado, efectivamente limita los derechos que antes te decía, hay hasta 44 agresiones a derechos o colisiones con derechos fundamentales. Nuestra postura es plantear una reforma ya artículo a artículo, los que consideremos de la ley actual. Bueno, el más urgente quizás es una incorporación, que es un artículo nuevo, el 39.1 bis me parece que más o menos lo que pretende es digamos, incorporar el principio de subsidiariedad, es decir, dentro de la familia de las infracciones, las hay más graves y menos graves. Las más graves son las que contempla el Código Penal. Y las infracciones, digamos, menos graves dentro de nuestro estadio cultural y en cada sociedad son las infracciones administrativas. ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Pues esta ley que recoge, digamos, dentro de la familia de las infracciones las más leves frente a las penales, sus sanciones económicas son mucho más graves que las sanciones económicas penales por digamos, familias delictivas. Las coacciones, las que no sean penales, son de esta ley. Entonces nosotros introducimos ahí un artículo diciendo que las sanciones de esta ley nunca podrán ser mayores que las inferiores penales por el mismo tipo de infracción. ¿Por qué tenemos esta ley Mordaza? Primero, es criticable la forma en que se adoptó. Cuando el Partido Popular tenía una mayoría absoluta, impuso esta ley a todos los demás. Había un debate entonces sobre seguridad o libertad y el Partido Popular, usando de manera, yo creo que impropia y de manera que acercándose mucho al autoritarismo, impuso con su mayoría absoluta una ley que no es que dé más seguridad a la gente. A nosotros nunca nos gustan esos debates maniqueos de para tener seguridad hay que sacrificar la libertad. En contraposición, hemos querido hablar con Francisco Martínez Vázquez, actual diputado del PP y secretario de Estado de Seguridad Nacional cuando se aprobó dicha ley. Claros que de alguna manera pues le ordenaban o le pedían al gobierno que remitiese un proyecto de ley con este contenido para su tramitación en las Cortes. El primero fue precisamente el propio Congreso de los Diputados, que en 2012 aprobó, como consecuencia de una interpelación al ministro del Interior, una moción a instancias del grupo parlamentario catalán, de Convergencia y Unió, en la que se pedía precisamente una reforma en profundidad
de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana del año 1992 para incluir nuevas conductas como infracciones, para endurecer las sanciones, para, por ejemplo, incluir como infracciones quienes actuaban provocando daños y destrozos y generando violencia en las manifestaciones públicas con el rostro oculto. Todo eso. Que algunas fuerzas políticas vieron la oportunidad de generar un discurso contrario al gobierno, ¿no? Y de, en realidad, pues, complicar al gobierno y al partido del gobierno con titulares de brocha gorda diciendo pues, que estábamos restringiendo las libertades públicas, que estábamos qué sé yo, impidiendo a las personas manifestarse, cuestiones así que lógicamente generan una gran alarma social y una muy mala prensa, sin llegar en ningún momento a aceptar un debate en profundidad, de verdad, sobre el contenido de la ley, ¿no? En ningún caso no hay cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. La libertad de expresión prácticamente no se ve afectada en ningún caso por los preceptos de la Ley Orgánica, como no podía ser de otra manera. El Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial nos habrían advertido si hubiese una contradicción con la libertad de expresión, cosa que, como digo, no solo no hicieron, sino que hicieron todo lo contrario, ¿no? Para conocer más de cerca esta ley y sus consecuencias, hemos contactado con Asier López, primer periodista del Estado imputado, y con el humorista Facu Díaz. Pocas leyes habrá habido en todo el Estado español en su historia que hayan conseguido tal cantidad, tanto en cantidad como en diversidad, de opiniones en contra. O sea, solo te puedes encontrar al PP hoy en día a nivel político que lo defienda, a nivel social no tienes ningún movimiento social que lo defienda, sino todo lo contrario. A nivel periodístico no hay nadie que haya salido capaz de defenderlo, de que eso va a ser una ventaja para ejercer el periodismo libre. Y a nivel internacional, o sea, organismos tanto de Amnistía Internacional y gran cantidad de ONGs y de organismos del tema de la libertad de expresión o de las libertades de prensa lo han denunciado. Pues hombre, evidentemente legislar eso es muy complicado, y más cuando estamos hablando de temas de libertad de expresión. Y más aún, y creo que eso también es muy actual, cuando hablas de temas, por ejemplo, de humor. Sí. Tenemos a gente que le quieren meter en la cárcel por hacer chistes. Sí. Y difundirlos en internet. No creo que un chiste se pueda acabar en la cárcel, de ninguna manera, por muy machista que sea, por muy xenófobo que sea, yo no lo judicializaría ese tipo de cosas. Otra cosa es amenazas directas o amenazas a la integridad física de una persona. Esto es No te metas en política, muchas gracias por venir. Programa número 30 y no han intervenido las autoridades todavía. Creo que es motivo de estar orgulloso. Que últimamente se percibe ya no cierto miedo, que también hay quien lo siente, y conozco gente que lo pasa mal cuando hace algún comentario en algún show en directo o algo así, por las consecuencias que puedan venir después. También hay una modalidad distinta que no tiene que ver tanto con el miedo, sino con la posibilidad de enfrentarse a un proceso judicial con todo lo que eso conlleva, que son, pues es una pérdida importante de tiempo, de recursos económicos. Uno tiene que buscarse un abogado y plantear una defensa. Muchas veces tiene más que ver con una estrategia de desgaste, con la posibilidad de alguna manera molestar al que se dedique a hacer comedia. A mí la parte que más me ha molestado de todo lo que ha sucedido es que he pasado por 3 procesos judiciales en los que, pues efectivamente me ha pasado esto. He tenido que buscar abogados, he tenido que hacer viajes para ir a declarar, y todo eso es una situación por la que no es agradable pasar, por mucho que luego mayoritariamente la justicia no imponga condenas, como ha sido mi caso. Yo no estoy condenado por nada, pero sí que me ha tocado pasar por procesos. Entonces, pues a la hora de bromear, muchas veces tengo eso en cuenta, y sinceramente sería mentir decir que no afecta o que no, de alguna manera, que no interfiere eso en nuestro trabajo. Pues creo que en nuestro caso también buscaban algo por el estilo de Aleccionar y sobre todo impulsar lo peor que tiene esta ley, que es la autocensura, de saber que bueno, solamente por hacer tu trabajo te pueden multar, y eso pues lleva evidentemente a que mucha gente, pues quitándose el posible marrón, pues llegue a apagar la cámara por hacer algo tan sencillo como grabar por ejemplo en mi caso, una actuación policial a la luz del día y en la calle.
Es verdad que hay una infracción que se introdujo de nuevo cuño, que ha generado también cierto revuelo y que se ha interpretado muy mal, ¿no?, en esa polémica, y es la sanción para quienes difundan imágenes tomadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando están realizando intervenciones, ¿no? Claro, se ha dicho que lo que la ley prohíbe es grabar las actuaciones policiales, y eso es absolutamente falso. La ley en ningún momento habla de grabar. Y además dice expresamente que queda plenamente garantizado el derecho a la información, es decir, que queda plenamente garantizado el trabajo periodístico, ¿no? ¿Qué es entonces lo que la ley trata de impedir? Pues trata de impedir que mediante el uso de cámaras, de teléfonos móviles, etcétera, con mala intención se capten y se difundan, es decir, la infracción se comete cuando se difunde, no cuando se capta, imágenes de los policías o de los guardias civiles o de los policías autonómicos o locales que están trabajando con la finalidad, lo dice muy claro el precepto, de poner en peligro su vida, su integridad. Nosotros lo que decimos, y así está recogido además en la gran mayoría de los países, tanto de Europa como a nivel internacional, es que grabar a los funcionarios públicos que están haciendo un trabajo público pagado por dinero público no solo es un derecho, sino que es algo además muy sano para la propia sociedad, porque defiende al propio policía, es decir, que el trabajo que está haciendo es un trabajo normal y que se ajusta a la ley, y defiende evidentemente tanto al periodista como a lo que está grabando, como a las personas que están apareciendo ahí. Por último, queremos informar de la existencia de una página web en la que se explican los pasos a seguir si se es imputado por esta ley, sin la necesidad de recurrir a un abogado. Esta plataforma forma parte del movimiento social contra la ley Mordaza. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo día.